Buenos días, aquí les habla su compañero Pacheco Maya Alan Antonio, para traerles un nuevo episodio de esta serie de medios audiovisuales que narran la historia y el contexto de México en el mundo. En este caso veremos los temas de posrevolución y Segunda Guerra Mundial, de los años 1920 a 1945. Sin más que decir, yo seré su presentador en esta ocasión y empezamos. Tema 1. Crisis mundial y reorganización política. El último tramo, años 1929 al 2000. Primero que nada, veremos el tema de la crisis mundial y la reorganización política, por parte de nuestra primera invitada del día de hoy, nuestra compañera Shirley. ¿Cómo te encuentras, Shirley? Muy bien, Alan. Gracias. Espero tú también. ¡Qué bien! ¿Nos podrías dar una breve explicación de cómo vamos a llevar estos temas? Asimismo, de por qué los elegimos acomodar de esta manera. Claro, los temas que vamos a trabajar son, en primer lugar, crisis mundial y reorganización política. Después, la estabilidad y crecimiento económico. Y por último, los años revolucionarios. Elegimos esta distribución porque pretendemos ir de temas de gran importancia a temas de menor relevancia. Claro está, dentro de su respectiva época, ya que varios puntos al día de hoy son más conocidos. Con eso dicho, ¿por qué no empezamos con tu tema? Claro que sí. Empecemos situándonos en el año de 1929. ¿Podrías comentarnos por qué en ese año específicamente? Con gusto. Fíjate que durante este periodo de tiempo hubieron cambios a nivel mundial que afectaron a la sociedad mexicana, tales como la crisis económica de 1929, la Segunda Guerra Mundial y las reformas de la década de los 80. Y por consecuente eso afectó a México, supongo, ¿no? ¿Pero cómo? ¿O de qué manera? ¿Podrías explicarlo? Mira, para empezar, en México, la crisis se tradujo en una reducción de las exportaciones y de las importaciones, lo que afectó los ingresos del gobierno federal, que dependían en gran medida del comercio exterior. A esto súmale que el año de 1929 fue además muy seco. La población mexicana, que aún vivía en el campo, dedicada a actividades agropecuarias, enfrentó grandes dificultades, a tal punto que el país se vio obligado a tomar medidas dentro de sus propias fronteras, tales como proteger a los productores nacionales de la competencia exterior mediante aranceles o impuestos a las importaciones, y para mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo en las ciudades. No, y hay más. Aunado al asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en julio de 1928, a la crisis de 1929 se sumaron tensiones entre grupos políticos y militares, y entre el gobierno y la Iglesia Católica, puntos que pues tocaremos más adelante. Entiendo, aún así es mucha información que procesar para hacer el primer tema, ¿no lo crees? ¿Tú crees? Si prestamos atención es más fácil de comprender, te lo aseguro. Bueno, continúa. A principios de marzo de 1929 fue el momento en que varios militares obregonistas se levantaban en armas contra el gobierno federal. Nacía en la ciudad de Querétaro el Partido Nacional Revolucionario, o PNR. Era una coalición de partidos y de grupos regionales que se reconocían como vencedores de la Revolución de 1910. El PNR presentó un avance en la estabilización política del país cuando Calles dirigía el partido político. Llamado el jefe máximo de la revolución, entre 1929 y 1935, Plutarco Elías Calles gozó de gran influencia. Entraba y salía de los gabinetes presidenciales y participaba en la dirección del gobierno gracias a la lealtad de algunos altos funcionarios. Esta actividad
fue tratada de llevar a cabo mediante la reglamentación de la Constitución de 1917. Ahora vamos con Cárdenas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de él? Más bien que no. Pero primero, unos pequeños antecedentes, ¿va? Seguimos en 1935, cuando Calles ya entraba en declive por la inconformidad de diversos grupos políticos y populares ante sus posturas. Mientras tanto, la crisis mundial quedaba atrás y el país se volvía económicamente más estable. En el mismo año, Lázaro Cárdenas, como presidente de la República, derrotaba a Calles, haciéndolo salir del país en 1936. Esto debido a que, para fortalecerse, el gobierno de Cárdenas tendió lazos con los grupos populares y los sectores radicales. Cárdenas también tomó medidas que muy pronto lo distinguieron de los gobiernos anteriores. El reparto de tierras se aceleró de manera notable y alcanzó áreas de alta productividad. Déjame ver si entendí bien. Cárdenas tomó la presidencia al derrotar a Calles y se ganó el respeto de la gente al tomar en cuenta a grupos populares y cumplir sus promesas. Algo raro de ver, ¿no? Exacto, pero ojo aquí, esto no lo hizo solo, porque aquí intervino un documento muy importante conocido como la Reforma Agraria. Este se había iniciado con el decreto del 6 de enero de 1915, que ofrecía restituir las tierras de las que se había despojado a los pueblos, o bien dotarlos si carecían de ellas. El artículo 27 de la Constitución de 1917 impuso el dominio de la nación sobre el suelo y el subsuelo. Varias leyes posteriores reglamentaron la entrega de la tierra a los campesinos. Dicho decreto, promulgado desde la época de Venustiano Carranza, es también conocido como la Ley Agraria, la cual establecía devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de las clases pobres. Los pueblos que carecían de ejidos podrían obtener que se les dotara del terreno suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades de su población. Por tal motivo, se impulsó la educación socialista con el propósito no solo de desplazar toda doctrina religiosa, sino de combatir el fanatismo y formar a la juventud con base en conocimientos exactos de la naturaleza y de la vida social. Por lo tanto, varios maestros se volvieron promotores de Lázaro Cárdenas, lo cual obviamente no agradó a católicos y caciques. Intelectuales y artistas creaban organizaciones, se publicaban novelas de contenido nacionalista e indigenista. Como breve comentario, perdona la interrupción, aquí a su vez empiezan a tomar relevancia figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Silvestre Revueltas, entre otros. Así es. La intención de Cárdenas era organizar a las clases trabajadoras y vincularlas al gobierno para que éstas los respaldaran frente a presiones de otros grupos. En 1938, cuando desaparece el PNR, surge el Partido de la Revolución Mexicana, es decir, el PRM. Gracias a esto, también nace la Confederación de Trabajadores de México, conocido por sus siglas CTM. Esta confederación nació en 1936, cuya ideología reivindicaba la lucha de clases. 2 años más tarde, es decir, para el 38, nació la Confederación Nacional Campesina, por sus siglas CNC. Ahora viene el acto principal, ¿cierto? La expropiación petrolera. Estás en todo lo correcto. Te voy a platicar. A finales de 1937, las compañías petroleras extranjeras desafiaron abiertamente al Estado mexicano, al desatender un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los trabajadores. La respuesta del gobierno fue la expropiación petrolera.
Esta fue anunciada el 18 de marzo de 1938. Fue entonces cuando la idea de nación cobró gran vigor, quizá como nunca antes en la historia del país. Meses después de la expropiación, nació la empresa Petróleos Mexicanos, que hoy en día conocemos como Pemex. Pero antes de terminar tu participación, ¿me podrías comentar cómo crees que tu tema se relaciona con el siguiente, solo sabiendo su título? Vale, me parece buena idea. ¿Y cuál es su título? Es verdad, lo dije al principio. Es la estabilidad y el crecimiento económico, ¿cierto? Correcto. ¿Y cuál sería tu respuesta? Bueno, considerando la información que tengo, yo diría que mi tema trata más sobre los métodos que llevaron a la producción de cierto capital del país. Así que el siguiente tema trataría de profundizar en esos métodos. No sé, es la idea que yo tengo. Qué interesante afirmación. Veremos si eso es cierto en el siguiente tema. Pero antes, vamos a ver qué opina nuestro público, ya que les hemos hecho la misma pregunta y otra más. Pero antes te agradezco por tomarte el tiempo de exponernos esto. La pregunta sería, con solo los títulos de estos dos temas, crisis mundial y reorganización política, y estabilidad y crecimiento económico, ¿cómo crees que se relacionan entre sí? ¿Consideras que hubiera cambiado algo el país de no haberse aprobado la reforma agraria? ¿Por qué? Buenísimo. Vamos a escucharlos entonces. Y gracias a ti también. Adelante con el audio. Hola, mi nombre es Roberto Carlos Vázquez Montiel. Conforme a la pregunta, con solo los títulos de estos dos temas, crisis mundial y reorganización política, y estabilidad y crecimiento económico, ¿cómo crees que se relacionan entre sí? Bueno, pues pensaría yo que uno se vuelve el causante del otro, pero en un sentido de solución, como lo puede ser la crisis. Para solucionar una crisis, pues bien, habla sobre la reorganización política, cómo lo puede generar o lo pueden hacer, crear aquellas políticas que puedan revertir alguna crisis. Siento que después de la crisis viene la reorganización, como popularmente se ha dicho. Después de la tormenta pues viene el arco iris. Hola, mi nombre es Roberto Carlos Vázquez Montiel. Conforme a la pregunta número 2, ¿consideras que hubiera cambiado algo del país de no haberse aprobado la reforma agraria? En este aspecto supongo que sí, cosa de la que, claramente no somos conscientes todo el tiempo, ¿no? Sobre estos tipos de reformas que se han realizado y qué avances nos han permitido tener al día de hoy. Pero desde luego, creo que de no haberse aprobado, no se hubiera generado una distribución de tierras y de recursos, pues, más igualitaria, y que de igual forma pues esto nos ha permitido hasta la fecha poder tener una distribución de igual forma de la economía pues más diversificada, y que esto pues cayera en manos de aquellos que saben manejar el campo. Perfecto, ahora vamos con la siguiente. Liliana Sánchez Anastasio. La crisis de 1929 obligó a México a cambiar su política para enfrentar los problemas económicos. El gobierno centralizó el poder y creó instituciones fuertes como el Partido Nacional Revolucionario. Esto ayudó a estabilizar el país, permitiendo un crecimiento económico y mejoras en la vida de los ciudadanos. Liliana Sánchez Anastasio. Sí, sin la reforma agraria, México habría tenido más desigualdad y tensiones en el campo. Los campesinos habrían seguido en la pobreza, lo que habría dificultado el desarrollo del país. La reforma fue clave para mejorar las condiciones de vida y estabilizar el país. Perfecto, ahora vamos con la siguiente. Roberto García Salgado, pregunta número 1. La crisis mundial abrió oportunidad de crecimiento económico al mercado interno, conduciendo a una estabilidad económica que favoreció el nacimiento de nuevas instituciones políticas y sociales que dieron pauta a la orientación económica, política, cultural en nuestro país. Roberto García Salgado, pregunta número 2. Sí, claro, desde luego. Considero que la reforma agraria que inició en 1917, cuando queda plasmada en la Constitución,
precisamente apaciguó de manera momentánea la demanda social revolucionaria, aunque hay casos como el de Rubén Jaramillo que al mostrar deficiencias de esta les costó la vida. Y recordemos que aún existen los zapatistas y otras organizaciones de lucha social que demandan la tierra. Interesantes respuestas del público. Ahora pasemos al siguiente tema con nuestro compañero Jordi. Tema 2. Estabilidad y crecimiento económico. Ahora estamos con nuestro compañero Jordi, quien nos va a hablar sobre la estabilidad y el crecimiento económico de los años 1940 a 1958. Muchas gracias, Jordi. Buen día, compañeros, y gracias por la introducción, Alan. Hoy yo voy a hablar del tema de crecimiento económico, como bien lo mencionas. Para empezar con tu tema, ¿podrías darnos una breve introducción al mismo, como antecedentes o un inicio a lo que veremos después? Claro, Alan, para eso tenemos que saltar bastante en el tiempo, ver ciertas reformas e instituciones, pero vamos a empezar con el llamado a la unidad nacional por parte del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, por el difícil entorno internacional que se vivía por la Segunda Guerra Mundial. Pero, y perdón que te interrumpa, entonces me surgen 3 preguntas, Jordi. ¿Cómo llegó México a esta situación? ¿De verdad entró al conflicto? ¿Y cómo repercutió esto al país? Y respondiendo a tu pregunta, México se unió a la causa de la Segunda Guerra Mundial luego de sufrir la pérdida de 2 buques petroleros en mayo de 1942. Esto mismo sumado al miedo de Estados Unidos porque el país se uniera a las potencias enemigas y contando ya con una invitación como antecedente de parte de Alemania al entonces presidente Manuel Ávila Camacho. En ese entonces ya existía el compromiso moral de coadyuvar el triunfo común contra las dictaduras nazis fascistas con el envío de tropas al conflicto. Seleccionado de entre pilotos y mecánicos de la Fuerza Aérea, del Estado Mayor, del Cuerpo Médico y de Comunicaciones del Ejército, así como del personal civil habilitado como armeros de materiales de guerra, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana quedó bajo el mando del coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez. Y para el día 24 de julio de 1944, el personal se trasladó a Estados Unidos de América para realizar adiestramiento avanzado. ¡Qué interesante! La verdad desconocía ese tema. Pero entonces, ¿quiénes eran las fuerzas que envió el entonces presidente? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Alan. Verás, las tropas asignadas a la operación fue el Escuadrón 201. Ellos estuvieron durante los meses de junio a agosto de 1945 y la mayoría de las misiones que realizaron fueron de apoyo a fuerzas de tierra a bordo de aviones Thunderbolt P-47, además de que participaron activamente en los bombardeos de Luzón y Formosa, hoy Taiwán. Y sí, lamentablemente mucha gente desconoce de este tema, ya que durante mucho tiempo, y he de decir que hasta la actualidad, es un tema bastante, muy poco hablado y sus personajes son muy poco conocidos. Pero entonces, ¿cómo es que se sabe de ellos o qué fue de ellos? Pues mira, se sabe principalmente de ellos por los registros que quedaron en su adiestramiento con Estados Unidos y las historias del boca a boca. Pero volviendo a la pregunta, después de combatir valerosamente, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que es el Escuadrón 201, fue trasladada en reserva a Okinawa, entrando victoriosa a la capital de la República Mexicana el día 18 de noviembre de 1945. Ahí finalmente se les hizo un reconocimiento formal por parte del presidente Ávila Camacho y justamente a estos héroes fallecidos, como el capitán segundo, piloto aviador Pablo Rivas Martínez, el teniente piloto aviador Héctor Espinosa Galván y el teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes, entre algunos otros. Como dato curioso, en 2004 se realizó una ceremonia para conmemorar a los combatientes caídos y honrar a los sobrevivientes del hasta entonces olvidado Escuadrón 201 de Chapultepec. Vaya, qué interesante tema, pero aquí me queda una gran duda. Y dime, ¿cuál es esa duda? ¿Todo esto afectó de alguna forma al país? Bueno, efectivamente sí, la guerra afectó de cierta manera en lo económico a México, pero de manera positiva. Pero para eso hay que remontarnos y empezar más atrás en el tiempo. Veamos.
Nos remontaremos en el año de 1930, donde nos encontramos con un proceso industrializador enorme, que fue gracias a la alta demanda interna y externa que dio paso a una estrategia de industrialización conocida como la sustitución de importaciones. Para después, en 1943, encontramos con la creación de diversas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que expresaba el interés gubernamental por modernizar las relaciones laborales, así como el IMSS se sumaba así Pemex, la CFE, los bancos agrícolas y algunas otras instituciones como Nacional Financiera que mostraban que el gasto público era indispensable para impulsar la economía. Aquí hay que parar un momento. ¿Estas ideas de dónde o de quién salen? Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Parece que hoy venimos inspirados, ¿eh? Un poco así. Bueno, pero contestando la pregunta, en esta estrategia se seguían muy de cerca las propuestas del economista inglés John M. Keynes, que posteriormente dieron lugar al surgimiento del estado de bienestar. Pero estas no serían las únicas reformas para cambiar al país en los aspectos económicos nacionales e internacionales. Ah, entonces no era así. ¿Te puedes explayar un poco más sobre ese tema? Claro, justamente a eso voy. Dando algunos ejemplos más de esto, las comisiones del Papaloapan y de Grijalva, creadas respectivamente en 1947 y 1951, el gobierno federal inició un amplio programa de inversiones destinado a la construcción de hidroeléctricas para ampliar la capacidad energética y productiva del país. A su vez, el gobierno también apoyó a las industrias con el control de la inconformidad obrera por medio de sindicatos y líderes oficialistas conocidos como charros. De esta forma, se representaba el control gubernamental sobre la clase obrera. A su vez, es importante comentar también que después de 1940 la población se movilizó quizá como nunca antes en la historia del país, sobre todo del campo para la ciudad. Esto debido a que se ofrecían mejores salarios y servicios públicos, conectando con lo anteriormente comentado. Oh, qué interesante. Y eso no es todo, porque piensa, si ocurre a pequeña escala, ¿qué ocurre en un ámbito mayor? ¿Mayor? Sí, exacto, piénsalo. Si esto es un ámbito nacional, ¿ocurrirá lo mismo en el ámbito mundial? Bueno, la respuesta es que sí, claro que ocurre, y eso es lo que veremos ahora. Mira, ya que en el marco de la expansión económica mundial de la posguerra, la economía mexicana conoció años de prosperidad sostenida, entre 1940 y 1970, la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto superó el 6% de lo que se denominó como el milagro mexicano. Asimismo, el crecimiento económico se hizo en gran medida con recursos internos y en 1959 la deuda pública externa era de apenas $649 millones. Y a partir de 1958 y hasta 1970 la economía creció a altas tasas con estabilidad de precios o baja inflación, lo que se conoce como desarrollo estabilizador. Esto de nueva cuenta nos lleva al pequeño terreno, ya que en los estados se vivió un fenómeno equivalente de crecimiento después de un conflicto. Pero esto ya no me concierne a mí, así que por mi parte me despido y le doy la palabra a mi compañero Ángel. Uf, vaya conversación. La economía como siempre es algo densa de comprender, pero gracias a tu explicación creo que ha quedado un poco más claro. Muchas gracias por tu participación, Jordi. Tema 3. Los años revolucionarios, de 1910 a 1934. Ahora daremos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, nuestro compañero Ángel, que nos hablará de los años post-revolución. Hola Alan, un gusto estar aquí. Y bueno, como ya comentaste, yo expondré el tema de los años revolucionarios para ver el proceso que pasó el país después del movimiento de la revolución. Exactamente, pero para empezar hay que decir que este tema es muy extenso, así que quiero preguntarte, ¿cuál dirías que es un buen punto de partida a todo esto? Muy buena pregunta, pero a ver, creo que puede ser... Ya sé. Ya que estamos hablando del final de un gran movimiento social, ¿por qué no le echamos un vistazo a la sociedad y los movimientos que vinieron después de la revolución? ¿Es una pregunta? Si es así, creo que la respuesta es obviamente sí. Ok, nuestra primera parada es cerca del año 1926,
ya que la actividad de los católicos durante la Revolución Mexicana fue paralela e independiente a los movimientos laborales. En esa época se organizó la Confederación Nacional Católica del Trabajo, que llegó a reunir a unos 25,000 miembros, mientras que los sectores anarquistas y comunistas formaron la Confederación General de Trabajadores y la CROM, que era la Confederación Regional Obrera Mexicana, que estaban vinculados al gobierno de Calles, el jefe máximo, no hay que olvidarlo. Y esto es importante, ¿por qué? No comas ansias, tú calladito, espera y ya verás. Sí sé. Ahora, continuando después de esa abrupta interrupción, continuando con el tema. Aunque durante el gobierno de Obregón hubo cierta tolerancia religiosa, esta se rompió completamente en el 26, cuando el gobierno implementó una regulación drástica a la iglesia, limitando el número de sacerdotes y prohibiendo el culto público fuera de los recintos. Y contestando a tu pregunta, esto prácticamente dio origen al primer gran movimiento después de la revolución, la llamada Guerra Cristera, o la Cristiada para los cuates. Y ahora, debido a esto, surgió una insurgencia armada, liderada por campesinos católicos conocidos como los cristeros. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa, algo así como lo que podemos conocer hoy día como la Liga de la Decencia, pero en cuestión religiosa, apoyó la causa, mientras que el secretario de Guerra, Joaquín Amaro, organizó fuerzas militares para enfrentarlos. Y tras la muerte de Enrique Gorostieta, que es a quien los cristeros habían contratado como líder, la lucha se debilitó y hasta 1929 se alcanzó un acuerdo que puso fin a la cristiada. Ahora, regresando al 26, resulta que se planeaba el regreso del general Álvaro Obregón a la presidencia, esto con una reforma constitucional que permitía la reelección presidencial, lo que desafiaba el gran lema de Madero, que era el sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, varios ex colaboradores de Obregón, como los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, se opusieron completamente a esta reforma, y ambos se postularon como candidatos presidenciales contra nuestro querido Obregón. Oh, aquí es la parte del atentado, ¿no? Efectivamente, esta es la parte del atentado como mencionas. Durante su campaña, Obregón fue víctima de un atentado con dinamita, pero sobrevivió. Aunque días después, ya electo presidente, fue asesinado en un banquete en 1928. Por ahí, por La Bombilla, donde actualmente está justo el Parque de La Bombilla, que de hecho ahí está como el monumento en honor a Obregón. Fue asesinado por José de León Toral, y tras su muerte, bueno, su asesinato, Calles, quien estaba en el poder, declaró que comenzaría la era de las instituciones, y así fue como terminó su mandato, el cual terminó el 30 de noviembre de 1928 y fue sustituido por Emilio Portes Gil como presidente interino. Y aquí es donde podemos decir que inicia el periodo del Maximato. Este nuevo gran periodo dentro de la historia de México también se le conoció como el periodo callista. Comenzó en 1928 con el ascenso de Plutarco Elías Calles como el hombre más poderoso del país. Y a pesar de que el presidente formalmente ya era pues Emilio Portes Gil, que acababa de asumir después del término del mandato de Elías Calles, él fue quien tuvo más libertad de maniobra, pero pues siempre se regía bajo las órdenes del jefe máximo, ¿sabes? Durante este periodo, la sociedad mexicana se polarizó, porque había algunos sectores que consideraban que el reparto agrario debía finalizar, y otros, como las organizaciones campesinas y obreras, exigían una política social más radical. Ahora, entrando un poquito más en ámbito político, hubo muchos enfrentamientos ideológicos en esta época, destacando el debate entre Vicente Lombardo Toledano, quien defendía el enfoque socialista en la educación, y también Antonio Caso, quien abogaba por la libertad de cátedra. Y bueno, ya saben, pequeño breviario cultural, pues el nombre de Antonio Caso está en el nombre de una de las escuelas nacional preparatoria. No te podría recordar bien cuál es en este momento, creo que es la 6, pero pues bueno, dejo el dato. Sí, perdona la interrupción nuevamente, pero aquí me surge una duda. En el ámbito internacional no estaba pasando mucho, ¿verdad? Ámbito internacional, pues no del todo, ¿sabes?
En ese tiempo la relación con Estados Unidos tuvo muchos contrastes, esto debido a roces que se tenía, por ejemplo, con el embajador James R. Sheffield, ya que pues el gobierno no estaba contento del todo lo que venía acordado en el Tratado de Bucareli. Y pues estas tensiones llegaron a un punto en el que, por ejemplo, se le dio la orden al entonces general Lázaro Cárdenas de incendiar campos petroleros en Michoacán, hasta que se hizo la retirada y la sustitución del embajador por el diplomático Dwight W. Morrow, con quien se tuvo una mejor relación, lo invitaban a comer a Morelos, etc. Y mira, como conclusión a lo que me evoca, diré que para finales de 1934 se hizo un balance de todos los años revolucionarios. Se definió que la revolución no logró cumplir su promesa de democracia, pues el sufragio efectivo no reelección se vieron pues perjudicados por lo que hizo Álvaro Obregón en el 26. Y pues a pesar de que quería volver a reelegirse, pues ya sabemos cómo acabó la historia. El reparto agrario, fíjate que sí fue exitoso en los términos de distribución de tierras, pero al final del día se volvió algo muy politizado, algo a lo que le quisieron sacar provecho, se quiso usar como para fines políticos, vaya, o sea, tenía maña el asunto. Y pues a pesar de todos esos avances, el saldo final de todos esos años pues fue la creación de una nueva sociedad más políticamente integrada, aunque polarizada en sus tendencias e ideologías. Muchas gracias, Ángel. El periodo postrevolucionario, como nos demostraste, fue una época de contrastes a pequeña escala y, a mi parecer, resquicios de una sociedad fragmentada. Sí, tal vez fragmentada, pero que busca reconstruirse. Y a mí me gusta definirlo como una mirada más centrada a lo nacional, Alan. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Me retiro, como siempre. Fue un gran gusto estar contigo. Y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Ángel. Como hemos visto a través de las aportaciones de nuestros invitados, la historia y el proceso que pasó México entre los años 1920 y 1945 no fue una época tranquila para nada, con pequeños movimientos de insurgencia a lo largo del país, crisis económicas y problemas mundiales. Estos llegaron a opacar los procesos que el país azteca llegó a pasar. Con esto podemos concluir que todos estos procesos fueron extremadamente importantes, tanto para dejar atrás los amargos, así como victoriosos tragos tanto de la Revolución como de la Independencia de México, así como para empezar a reunir poco a poco las piezas para poder reconstruir. Piezas dejadas por los que estuvieron, recogidas por los que están y ensambladas por los que vendrán, para en un futuro crear una idea, un pensamiento, una nación. Pero esto ya es otra historia para otro momento. Por nuestra parte, aquí acaba este podcast, pero no esta historia, así que parémonos a reflexionar. ¿Qué es lo que vino después?